ustedes muy buenas tardes. También a los hermanos que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Aquí desde el Ministerio de Restauración Jesús Te Ama de Uruguay queremos compartir una porción del mensaje de la palabra, una porción corta porque más bien es una reflexión para que todos nos demos cuenta a dónde podemos refugiarnos en tiempos difíciles como los que estamos pasando, pero también como los que vienen. Porque no crea que después que pase esto va a venir toda una bonanza, porque escrito está que estos son principios de dolores. Todos aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos lo que se viene y los tiempos difíciles que vienen para la humanidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes el Salmo, parte del Salmo 91, que nos dice morando bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta es, ¿cuántos moramos bajo la sombra del Omnipotente? Sabemos que el Omnipotente, el único omnipotente que hay, que existe, es nuestro Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él está en todas partes. Él es el Todopoderoso, como dice la palabra. Y Él todo lo ve y todo lo sabe. Gloria a Dios. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué promesa maravillosa para usted que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, y está morando bajo la sombra del Omnipotente, y para aquellos que aún no han recibido a Cristo, pero que en estos últimos tiempos están con la incertidumbre de lo que va a pasar, están con el temor de agarrar cualquier virus de estos que andan matando gente, que no es casualidad, tampoco porque la palabra del Señor lo dice, y lo vamos a leer un poco más adelante. Pero lo importante es que habitemos bajo la sombra del Omnipotente. Lo importante es que estemos bajo las alas de Dios, que es el único que nos puede salvar, no solamente del lazo del cazador y de la peste destructora, como dice la palabra, sino que también nos puede salvar de un final de sufrimiento, como nos habla en el Apocalipsis. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién te librará del lazo del cazador? El Omnipotente, nuestro Dios. Él te librará del lazo del cazador. Es una promesa que nos hace Dios. Y si Dios nos promete, sabemos que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el nombre de Jesús. De la peste destructora. ¿Cuál es la peste destructora? Esta que está en este momento sobre la faz de la tierra. ¿Esa es la peste destructora? Sí. Esa es parte de la peste destructora que va a venir sobre la faz de la tierra. Esa es parte. Esto viene a ser principios de dolores, como dice la palabra. Después vendrán muchas pestes más. El que conoce la palabra de Dios sabe que en Apocalipsis nos habla de varias plagas que van a venir sobre la tierra. Y varias plagas que serán inevitables porque van a ser enviadas por Dios. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy el Señor nos está hablando para que aquel que no ha recibido a Cristo lo haga, para que aquel que no se ha arrepentido, que vive desordenadamente, que vive en las concupiscencias de este mundo, como dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, se arrepienta y pueda poner sus pies sobre la tierra, meditar un poquito en la palabra de Dios, en lo que nos dice Dios, porque muchos, aunque no quieran creer
de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, todos aquellos que hemos leído la palabra de Dios le podemos decir con propiedad de que sí, de que no solamente Dios es fiel y verdadero, sino que la palabra que está escrita es fiel y verdadera. Por eso, gloria a Dios, dice, Él, Dios, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién puede prometer ponerte debajo de sus alas? ¿Quién puede tener el poder de librarte de esa peste destructora y cubrirte con sus alas? Si no es el Omnipotente, si no es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. No temerás. ¿Por qué no temerás? Porque el Señor pone en cada uno de aquellos que le reciben como único y suficiente Salvador su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nosotros? Dice que nos guía y nos fortalece. Nosotros sin Dios no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Eso lo tenemos que reconocer. Nunca fuimos nada. Pero gracias a la misericordia de Dios, aquellos que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, aquellos que le buscan, aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios y han recibido el Espíritu Santo, tienen una fortaleza especial, una fortaleza extra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo y dijo: yo les enviaré el Espíritu Santo para que los guíe y los fortalezca. Gloria a Dios. Esa es la fortaleza que tenemos cuando tenemos a Cristo. Dice: ni mortandad en medio del día destruya, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nada nos sobrevendrá, porque Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la promesa de Dios. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. ¿Cuáles son? Póngase a pensar un poquito. ¿Cuáles son los que caerán? ¿Cuáles son los que han caído? Lamentablemente, son los que no habitan al abrigo del Altísimo. Lamentablemente son los que la mano de Dios no los puede alcanzar. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y eso es lo único que Dios nos pide para Él podernos proteger. Que hagamos la voluntad de Él, que le busquemos y que le recibamos como único y suficiente Salvador, congregando en una iglesia verdadera, donde el Espíritu Santo nos guíe y donde el Espíritu Santo se manifieste. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué nos quiere decir? Que ciertamente miraremos a nuestro alrededor y veremos cómo aquellos que vituperan a Dios, como aquellos que blasfeman contra Dios, que blasfeman contra Jesucristo, que blasfeman contra el Espíritu Santo, tendrán la recompensa. Lamentablemente hay muchas personas hoy en día que aún no creen en Dios. Pero si nos ponemos a reflexionar un poquito,
esta pandemia que está azotando a la humanidad sobre la faz de la tierra no ha hecho despertar a muchos políticos, a muchos presidentes, a muchos policías, a muchos bomberos, a muchos, a reconocer que hay un Dios? Aquellos que antes no creían, aquellos que antes no clamaban, hoy en día están proclamando a Jesucristo. Hoy en día están pidiendo que se unan los pueblos en oración. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y más podemos decirle, vamos a seguir caminando con el Señor en el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que proclamaron van a tener que seguir firmes en el camino, buscando al Señor. Y aquellos que aún todavía con todo esto que está pasando no creen, van a recibir también distintas plagas y distintas cosas que vendrán más adelante y están escritas en la palabra de Dios. Y van a tener que postrarse delante del Señor, pidiendo perdón y aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, porque esa es la voluntad de Dios. No hacerle mal, sino que usted tenga vida eterna. No hacerle mal, sino que usted se salve. Pero para que usted se salve, el Señor lo tiene que traer. Y si usted ha endurecido su corazón, lamentablemente tendremos que pasar luchas, tendremos que pasar pruebas, hasta que reflexionemos, hasta que el ser humano diga, sí, hay un Dios, Señor, queremos hacer tu voluntad, y podamos ser salvos. Por eso yo le invito, de hoy en adelante, cómprese una Biblia. Si usted no es creyente, no interesa, léala, reflexione sobre ella, busque una iglesia verdadera y conozca de la palabra de Dios, y se va a dar cuenta que sí, verdaderamente hay un Dios. Y ese Dios es el que nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Los saciaré de larga vida, dice, y le mostraré mi salvación. Eso, gloria a Dios, es lo que nos promete el Señor. Los saciaré de larga vida. Promesa del Señor, promesa de Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Amén.